Hola Maru, Hola Ricardo, ¿qué qué tal? gusto oír tu voz, con un poco Sí, de nostalgia, pero con gusto. sí, hoy en la tarde salí a correr y casi siempre salgo y estoy escuchando algún podcast o algo. Y hoy salí así, nada más, a procesar un poco el cierre de este ciclo, porque si no escucharon el episodio pasado, este es el último episodio de Padrecito Empresa. Ay, sí, sí, ¿Qué tal? este es. Pues bien, ¿te acuerdas que en el último dijimos, si alguien tiene algún comentario, pero no llegaron, a mi correo no llegaron? La Y verdad, yo no ni revisé si llegaban algo, pero estuve sí revisando notas de que he tomado durante los años de Padrecito Empresarial. Cuando los hacíamos en persona, siempre, siempre me decías que siempre yo estaba, mientras hablaba, estaba escribiendo una página completa de notas. sí, Y estuve ahí revisando algunas de las notas que hicimos y también algunos puntos concretos que creo que estaría para romper un poco el hielo del último episodio, que estábamos un poco nostálgicos, como dijiste los dos, preparé unas 5 preguntas de trivia para ver si le atinan. Pueden jugar ok. los escuchas con nosotros. Le hice una de prueba a Diego antes de empezar a grabar y me sorprendió que le atinó a la primera, a ¿De una verdad? pregunta. ¿Qué Sí. pregunta fue? ¿La puedes repetir? Podemos empezar con esta creo que es la pregunta más difícil que está en el episodio de trivia. Si escucharas todos los episodios de Parásito Empresarial de principio a fin, ¿cuántas horas necesitarías? ¡Wow! Ese es el cálculo que hizo este bárbaro. Y tengo que decirte que Diego dijo exactamente el número que es. Yo creo que serían como 320 horas. Ujú. Diego le ¿De atinó verdad? exactamente. No, no son 320, el total de horas son 200 horas. Sumé los minutos y ¡Wow! fueron 11.998 minutos, o sea, 199 horas con 58 minutos. 200 horas, así nada más, casual, en esto. Poco más de una 200 semana y escuchas horas todo. de de tu verborrea, porque tú eres el que más hablaba, y mis comentarios escuetos. Así está. 200 horas. ¿Cuántas horas hay en un año? Eso, 24 por 361. Serían, ay, 8.760. hay tantas horas, hay, wow. Así que solamente fueron, Pueden escuchar varias solamente, ¿qué? veces. Solamente fueron como 8 o 10 días seguidos, ¿no? Yes, De podcast. Es un chorro, es un es chorro. mucho. Sí. Va. ¿Cuál es Siguiente, la otra pregunta? tengo 3 preguntas más, o 4. Siguiente, hasta Diego puede prender su micrófono y ver si puede adivinar. Hace aproximadamente, bueno, llevamos ya varios años grabando, ¿no? El primer Ujú. episodio salió en el 2014, pero nos juntamos a grabar algunas veces antes de publicar el primer episodio, porque como buenos empresarios, creativos, planeadores, hicimos un pequeño colchón de episodios antes de empezar a grabar. Esa fue tu idea, fue magnífica. ¿Qué, qué día, gracias, qué día fue nuestra primera grabación? ¿El día de la semana o la fecha? La fecha. Creo que fue 13 de marzo. Exactamente, 13 de marzo. ¿Cómo lo sabes? Porque me acuerdo haber visto las fotos del comienzo, no ahorita, hace Ujú. algún tiempo, y se me quedó. Y dije, cuando fue la primera vez que nos juntamos, había una fotógrafa en la oficina de tu papá, Brenda donde nos Carrión, juntamos. muy Y me buena. acuerdo que me quité los zapatos y entonces ella fotografió, cuando yo no estaba viendo, fotografió Sí. mis horribles pies. Y porque eso es algo que siempre hago, quitarme los zapatos, sobre todo cuando empiezo a agarrar confianza.
Y me acuerdo que me mostraste las fotos y yo, ¡guau! ¡Qué cosa más horrible! Que no vayan a poner eso. A Eran mí me unas fotos en encantó blanco y la negro idea, bien pero sí, bonitas. sí fue buena idea tal vez no poner foto de pies, pero más que nada mostró, como dices, ¿no? Qué rápido Y estábamos sobre todo en... mis pies. Sí, no, o sea, pero mostró que estábamos ya en confianza grabando, ¿no? Ujú. Eh, Maru, hay un número de episodio de Padrecito Empresarial que nos saltamos accidentalmente por grabamos varios episodios con anticipación y cuando fuimos poniendo los números, hablamos y decíamos de un número de un episodio, ¿verdad? Y salió. Y en hace unas semanas que estaba revisando con Diego qué episodios estaban y qué todo. Y yo le dije, oye, ¿dónde está el podcast número bla? Y me dijo, ¿sabes qué es? Que nos lo saltamos, pasamos del número anterior al número siguiente, saltándonos ese. ¿Cuál crees que fue? Pero así, totalmente random, voy a adivinar. Creo que fue el número 16. No, no, no. Fue mucho después. Fue el episodio número 220. El episodio 220 no es que tocáramos temas tabús y YouTube nos quitara de las podcasts publicados, pero el 220 no existe. No hay podcast ¿De número verdad? 220. Es correcto. Esa sí que es una bonita trivia y no me había dado cuenta de eso. Sí, yo me di cuenta hace un par de semanas. Porque los empezaste a ordenar todos de principio a fin. Eso hay que, la verdad, reconocer a Diego un poquito de contexto. La mayoría de los sistemas de podcast solo pueden mantener de manera simultánea, en cómo funciona la estructura de podcast, 100 episodios de manera simultánea, ¿no? Entonces, Okay. la mayoría de los proyectos avanzan un poco y acaban después de 7 episodios, pero nosotros hicimos 319, bueno, 318, si no cuentas el Uh-huh. 220. Entonces, cada vez que salía uno nuevo después del 101, ocupaba el lugar de uno de los primeros episodios. Entonces Diego en YouTube, que la plataforma permite poner toda la cantidad de videos o contenido que quieras, subió todos los que hacían falta y los ordenó de manera cronológica. Ahí vamos a poner los links en las notas del episodio, pues si quieren regresar y escuchar algunos de los episodios pasados, o si quieren escuchar 200 horas seguidas, por favor. Está ahí, ordenó todos y los subió. Y la verdad, muchas gracias a Diego por haberlos subido. Qué bárbaro, Diego. Muchísimas gracias, de verdad. Eres lo máximo. Nunca cambies. De verdad. Qué padre. Qué Y padre. Entonces en YouTube ya los puedes ver en YouTube están todos. Digo, absolutamente escuchar. todos, claro. Porque, bueno, vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Sí. Pero el podcast sigue, entre comillas, ¿no? Padrecito Empresarial en Uh-huh. sí, hoy termina el ciclo, cerramos el 2020 y termina Padrecito Empresarial, pero el proyecto de un podcast de negocios con Maru sigue. Va a ser una sorpresa el 2021, cuál va a ser el nombre, cuál va a ser el formato, pero yo sé que ya están preparando las grabaciones y preparando cómo va a ir saliendo. Y pues las personas que están inscritas a este feed del podcast, en cualquier aplicación que usen, les va a llegar los nuevos episodios en la misma, no tienen que mover nada, les van a ir llegando. Pues es como hacen en las series norteamericanas. Es un spin-off de Padrecito Empresarial. Exactamente. De aquí nace lo que sigue. O sea, ¿Cuál bueno, es el la primer siguiente? spin-off fue Albertito Empresarial, pero está bien. Eh, tengo una pregunta más. Bueno, la otra ya la platicamos, son 319, aunque en verdad 318 episodios en total. Uh-huh. Iba a contar cuántos invitados tuvimos, pero luego en algunas sesiones teníamos a o sea, varias personas invitadas de manera simultánea y luego habían invitados repetidos y la verdad no me puse, pero son más de 30 invitados, así que muchas gracias. Si tú estás escuchando el podcast y fuiste un invitado en algún momento de Padrecito Empresarial, la verdad, muchísimas gracias. Creo que recibimos muy buena retroalimentación de los episodios en los que teníamos algún invitado Sí, especial. sí. Traían ideas padrísimas. Maru llevaba la mayoría de las entrevistas, ella, porque luego nos dimos cuenta de la coordinación estaba un poco complicada a distancia. Uh-huh. Y súper bien. Y eso me lleva a la siguiente y última pregunta. Uh-huh.
En promedio, bueno, la primera mitad de Padrecito, en la historia de Padrecito, los episodios duraban como 30 minutos, ¿no? Ujú. Ahora ya subimos a casi 45 minutos, o sea, casi más, casi 60-70% más de contenido por cada episodio, por el mismo costo. Mm. Y, pero hay dos episodios que son los más largos de toda la historia de Padrecito Empresarial. Los dos podcasts son con invitados. Creo que fue el de Tere Casola y el Ajá. de Guillermo Mendicuti. Perfecto. Aplaudiría, pero suena ¡Yay! mal en podcast, pero sí, exactamente. El, tuvimos algunos con invitados que rondaban una hora y este año hicimos algunos podcasts que igual cerca de una hora, pero el episodio con Tere Casola fue de 70 minutos y el episodio con Guillermo Mendicuti, que para mí es uno de los mejores episodios de todo para este empresarial, son 92 minutos de Wow, podcast. wow. Correcto. Sí, de verdad, muy importantes episodios para mí. El de Tere, porque, eh, como dijo aquella vez en el programa y me lo dijo después, fue una de las entrevistas que a ella más le ha gustado porque pudo recordar su niñez, su abuelita, la vez que comenzó a hacer los pequeños pies de manzana en su casa, cuando salió a caminar con sus amigas, llovió y se metieron. Y esta plática de padrecito inspiró un reportaje que le hicieron a un libro y también su plática TED. Mm, Entonces, sí ha sido una muy importante. Y la de Guillermo, bueno, a los dos los quiero muchísimo, pero la de Guillermo es muy especial porque las historias que había contado en en este podcast me las había comentado a mí en varias conversaciones que solemos tener y siempre le decía yo, es que esto está maravilloso, es que esto tiene que estar en un libro, tiene que estar en algún lugar. Entonces me fascinó que mucha más gente pudiera disfrutar lo simpático que es, lo elocuente, lo inteligente, y lo profundamente generoso que es ujú. Así es. con su gente. Entonces, un tipazo y ya lo pudieron ver escuchar en la entrevista. Sí, Sí, muy queridos y ahí, recuerdos. y ahí va a seguir, y creo que con eso podemos ir pasando un poco. Durante la semana platicábamos tú y yo, el romper un poco la magia del podcast. No, Mario y yo no solo hablamos durante el podcast, también hablamos fuera del podcast a veces. Esas grabaciones, la verdad, no, ni aunque pagaran las podrían escuchar, porque no tenemos filtro de lo que decimos. Y estuvimos platicando un poco sobre, bueno, o sea, cómo íbamos a cerrar. No tanto cómo íbamos a cerrar este ciclo, sino de qué íbamos a ir hablando. Y muy rápido se volvió algo que yo aprecio mucho, una como retrospectiva de lo que significó para nosotros el proyecto, ¿no? O sea, cierra Parecito Empresarial. Platicábamos, bueno, yo cuando empezamos a grabar Parecito, yo acababa de cumplir 25 años y en un rato voy a cumplir 32. O sea, es un Oh my 25% de goodness. mi vida Parecito ha sido un elemento de esto, ¿no? Y tocando un poco en la parte de los invitados, creo que tener este podcast, esta manera de tener una grabación, un snapshot de qué fue las pequeñas y medianas empresas en Yucatán en los 2010, ¿no? O sea, creo que es algo que como archivo histórico, casi me atrevo a decir, puede ser súper interesante después, ¿no? Para alguien que quiera como comparar cómo ha ido cambiando la situación, de qué se estaba pensando, qué era lo que estaba preocupando a la gente, cuáles eran las iniciativas que estaban. Entre los 300, casi 320 episodios que hicimos, tuvimos a casi 30 empresarios diferentes, si no es que más, platicando sobre cuáles eran sus frustraciones
más grandes? ¿Cuáles eran los proyectos que los emocionaban más? ¿Qué era lo que les inspiraba para estar grabando los episodios? Entonces, tener que es una como recolección de una manera muy amplia de cómo llevar una empresa. No hay una sola manera que sea la única de llevar una empresa. Hay varias diversas y tuvimos la oportunidad de escuchar y va a quedar este recuerdo para todos los que quieran revisitarlo, de pues cómo varias personas llevan este reto de formar una empresa y todo el valor que les agrega a sus vidas, ¿no? Creo que es algo que va a seguir dando. Es algo muy lindo que tú me hiciste notar hace apenas un año de todo pues, todo este documento, como tú dices, histórico. Ahorita que me he clavado tanto en las clases de nuestro también entrevistado maestro José Luis Vargas, Ujú. de las clases de historia, eh, cuando me fijo cuando dice, bueno, se sabe más de esta persona porque él escribió libros, o se sabe más de esta persona porque su biógrafo se ocupó de los pájaros del jardín. El biógrafo se ocupó de documentar todo, ¿no? Y yo creo que en la vida en general pasan siempre cosas maravillosas, pero no todo el mundo está redactando, no todo el mundo está documentando lo que está pasando, ¿no? Y Sí. siento este orgullo de haber contribuido, de que nosotros, Diego, tú y yo, contribuimos un poco a ser cronistas de, del día a día y de las historias de empresas maduras como las de Tere Casola y Guillermo Mendicuti, eh, pero también de historias de nuevos y jóvenes empresarios que seguramente en 20 años serán tremendas marcas maduras, potencias, porque son gente que escogimos precisamente porque estaban haciendo las cosas de una manera muy dedicada y muy especial. Creo que no ha habido un invitado que no siga todavía con mucha fuerza, con todo y la pandemia y todo, ¿no? Son gente muy dedicada y me encanta haber colaborado a dejar ese testimonio de su voz y creo que esta ha sido nuestra aportación un poquito a la historia yucateca de principios de siglo. Digo, dentro de 300 años se verá como este pequeño documento de principios de siglo. Sí, y creo que Entonces, está padre. sí, y además va un poco más allá de la narrativa normal que escuchábamos. Yo me acuerdo cuando daba clase en la universidad y les preguntaba a los estudiantes algunos ejemplos de empresas o algunos casos prácticos. Y después de que la primera semana todos los ejemplos que me dijeron fueron sobre Amazon y Walmart, yo tuve que prohibir que dijeran que, o sea, todo era sobre eso, ¿no? Dije, no, o sea, gracias, no tengo nada contra usar a Amazon como ejemplo, pero oye, si de los 50 alumnos, 47 van a llevar a Amazon, pues como que no hay mucha riqueza en la conversación, ¿no? Y creo que esa es no solo la parte del archivo histórico, sino también esa curaduría de cómo estar Uh -huh. escogiendo a las personas que van a estar siendo entrevistadas y ser parte del proyecto. Creo que ha ido mucho. Sí, También, un tú, poco más allá, platicamos también sobre cómo esto, pues también fue un poco una inspiración para otros podcasts que han seguido. El, empezamos el podcast en el 2014, cuando la mayor parte de las veces cuando tú o yo o Diego decíamos que estábamos haciendo un podcast, la siguiente pregunta inmediata era ¿un qué? ¿qué, ¿qué es eso? Sí, ¿Y yo cómo es? Y recuerdo. tenías que, sí, es como radio en internet, hasta tuvimos una entrevista en el Diario Yucatán. Y creo que la Sí, mitad de la entrevista fue casi explicar la parte tecnológica detrás de un podcast. Al final, así es como es de radio nada sí. más. O sea, está bien, ya podemos hablar del contenido,
pero muchas gracias porque nos pusieron una nota, además muy grande, casi media plana. Sí, Y, sí. y Me pues, acuerdo, sí, me acuerdo que le cambiaron el título, no le pusieron Padrecito Empresarial. Ya no me acuerdo cómo le no pusieron en el recuerdo eso, diario. la verdad. Sí, sí, pero creo que, bueno, pero es verdad. Al principio, cuando yo estaba dando clase, pues siempre les recomendaba a mis alumnos escuchar el podcast. Y la verdad es que de los 20 alumnos que siempre tenía en cada grupo, solamente uno, si acaso, o una sabía de qué estaba yo hablando. Y era la explicación. Y me acuerdo que una vez hasta les hice sacar sus teléfonos y buscar el app de los Claro, sí, podcasts y bajarlos. Bueno, eso también fue ayuda de cultura general, ¿no? Y sí, y ahorita hay en Mérida, digo en México, pero estamos hablando precisamente de Yucatán, hay muchísimos podcasts de diferentes giros, muchos de negocios, y eso era algo que me encantaba acerca de los podcasts, porque era algo donde tú te ponías a hablar del tema que te gustaba en particular, ¿no? Y, ujú, y, y recuerdo que cuando me invitaron, tú me dijiste, yo no quiero este formato de pre, preparado, medio acartonado de los programas, ¿no? Quiero que sea una conversación informal. Y fíjate que muchos sí me llegaron a decir que eso se cumplió, porque me decía, es que parece que yo estoy sentado en un café y estoy escuchando la conversación de ustedes dos que están hablando de diferentes cosas claro. y se van por todas partes. Y a veces a mí me daba un poco de nervio, ¿no? Porque yo pensaba, es que la gente entra a buscar consejos de negocios. Y por ejemplo, en la entrevista que hicimos a los chicos de Monterrey, a Susi y Enrique, que nos Ujú, encontraron de casualidad, ellos nos decían que era precisamente eso lo que les gustaba, claro. que hablábamos de películas, de comida, de tus plantas, del clima, eh, Eh, porque estábamos conversando, era sí. lo que estábamos haciendo. Entonces, Sí, y siempre, pero siempre con una dirección que teníamos, ¿no? Al final, a mí sí, no, creo que había pocos cumplidos que me hacían sentir mejor sobre el podcast, que cuando alguien me decía que estaba escuchando el podcast y que contestaba. O sea, estaba tan involucrado en la conversación que hasta intentaba participar. Y eso me encanta, ¿no? Porque hay podcasts que he escuchado por más de 10 años que es eso, ¿no? A mí es una parte importante del contenido que me gusta ser parte de, es tipo conversacional, de un proyecto de largo plazo que va avanzando y que al final es a lo que vas, ¿no? Vas creando una conexión con las personas que estás escuchando, ya sea una o varios conductores que están llevando y llegas al podcast por el tema, pero pues te quedas por las personas que están platicando, ¿no? Y sí. creo que eso y hace mucho, la verdad es que nunca estuve leyendo muy de cerca las reseñas y cómo estaba, pero me acuerdo que un día estuvimos revisando Uh-huh, qué comentarios habían dejado en las plataformas de iTunes de podcast. Y varios comentarios uh-huh. no solo hablaban de cómo les gustaba esta dinámica, sino recalcaban lo interesante que es escuchar a personas que están llevando el podcast, que son preciosa palabra, de demográficos tan diferentes, ¿no? O sea, estamos Uh-huh. acostumbrados a escuchar un podcast que lleva un señor hombre de negocios que tiene 45 años y tiene con todo respeto a la persona que está diciendo, pero estaba súper fresco escuchar a dos personas que no éramos eh, socios de negocios, no tenemos ningún parentesco y Uh-uh. tenemos 30 años de diferencia, ¿no? Y estábamos escuchando una conversación como
eso que creo que hace falta mucho en la vida en general, ¿no? Es a lograr tener conexiones genuinas con personas que no son exactamente iguales Sí. a nosotros, ¿no? Eso creo que así como les dejaba mucho y les llamaba mucho la atención a las personas que estaban escuchando el podcast, a mí en lo personal, y eso podemos ir un poco más después con lo que nos quedamos del podcast, pero a mí eso me dejó muchísimo, ¿no? El estar cada semana hablando con alguien que llegaba a un tema con muchos elementos muy parecidos a la perspectiva que yo tenía, pero por simple aspectos demográficos con varios ángulos totalmente diferentes que yo no pensaría, ¿no? Y que eso Ujú, ayudaba a ujú. que enriqueciera lo que estaba pensando, hacía que me cuestionara algunas partes que tomaba casi con certeza absoluta. Y esto creo que se sentía y se siente en todos los episodios que grabamos. Sí, to- totalmente, totalmente fresh, totalmente de reflexión. Yo tengo que confesar que llega un momento en que empecé a extrañar todas las veces que de nuestras conversaciones al principio que me llevabas la contraria. Ya más o menos a lo último, como que empezaste a retomar ese camino otra vez, lo cual me fascina. Pero era una de las cosas que más me animaba, porque esto de estar conversando con gente que está compartiendo al 100% tu punto de vista, como que no es muy edificante, ¿no? En Sí. cambio, estar discutiendo y acerca de cosas. Y todo lo que me enseñaste, todo lo que aprendí de ti, lecturas, autores, podcasts, libros. O sea, fuiste estos últimos 6 años una fuerza tremenda para mi cultura general. La verdad, te lo agradezco mucho y pues no te voy a soltar así nada más. Y cuando encuentres cosas que valgan la pena, por favor, pásalas, rólalas. No Claro que dejes, sí. no dejes que yo me hunda en esta ignorancia. No dejes que ¿Qué, avance la ignorancia. avance. Creo que, o sea, fue parte de lo que igual se quedaba con muchas personas de las que escuchaban, ¿no? Porque sí, y era un tema que tocábamos muy seguido. Era sí, podemos estar hablando todos los días de exactamente qué indicadores deberías de estar midiendo en tu empresa y cuántos sistemas deberías de tener, pero al final, o sea, las personas también tienen que poner de lo suyo en la empresa, ¿no? Y Ujú, estas diferentes fuentes de inspiración es lo que hace que los negocios se distingan de los otros, ¿no? Porque si llegas con ideas frescas que están viniendo de cultura, de arte, de ejemplos que ves en otros países, de experiencias de personas con perspectivas diferentes, es lo que hace a una empresa más enriquecedora, ¿no? sí, sí, sí. Además, o sea, creo que es algo que a mí me gusta mucho y era fue parte de por lo que yo hablaba con Diego hace unas semanas sobre si podíamos tener este archivo completo de todos los episodios. Porque a mí esta idea de no solo, o sea, todo lo que ya hemos hablado del como archivo histórico y de los diferentes demográficos y todos, pero también, o sea, fue un proyecto que hicimos por casi 7 años, ¿no? Es un proyecto longitud y un Ujú, proyecto creativo que no deja, o sea, nunca tuvimos la intención ni el ímpetu de que lo hiciéramos por dinero, o sea, no fue, lo hacíamos porque era algo que nos enriquecía, el valor venía de otra parte. Y es el tipo de proyectos que se terminan después de 3 semanas y media, ¿no? Y creo que eso es igual, se queda también este recuento de cómo fue, muy valioso, todo eso muy va valioso, muy avanzando. valioso. Sí. La libertad que nos dio no tener que estar cuidando qué decíamos o abrir el programa Ujú, anunciando calzones ujú. o herramientas, Colchones. nada, o sea, eso me encantaba, o sea, me, me daba, me daba libertad y sentía, y creo que sentía yo bien, nos daba una tremenda credibilidad. Ujú. Digo, podías o no estar de acuerdo en las cosas que nosotros decíamos, pero la verdad es que eran nuestras propias agendas y nuestras propias creencias, pero nunca fue porque teníamos que promover
alguna idea o algún Sí. producto o algún método. Entonces eso estuvo lindo. Sí, por eso cada vez que alguien me platica sobre, o sea, me pregunta sobre recomendaciones que están pensando en empezar un podcast o un blog o algo, yo lo que les digo que es lo más importante, los dos puntos más importantes. El primero es que sean constantes, o sea, si van a sacar episodios de manera semanal, que saquen episodios de manera semanal y que graben algunos episodios con anticipación. O sea, porque es el tener Eso, vuélvelo a esa... explicar, porque eso es una cosa muy importante. Y yo sé que hay muchísimas Sí. personas que quieren comenzar un podcast y a todas esas personas les voy a recomendar a Diego, que ahorita, bueno, ya lo tenía, pero ahorita ya más formal, comenzando un negocio Ujú. para producir podcast, para ayudar a la gente que tiene ideas de llevar un podcast, poder grabarlas y producirlas. No es para nada caro. Eh, Así que pueden escribirnos a Padrecito Facebook, que allá tenemos más información. Pero ese consejo es genial. Explícalo otra vez. Grabar antes. Sí, o sea, porque, y esto aplica para cualquier tipo de proyecto creativo, ¿no? Si tú vas a hacer algo, pues cuando empiezas con la motivación súper padre, ¿no? Le dices a alguien, sí, es que pues voy a empezar este proyecto y todo, o sea, lo que te está impulsando más es esa retroalimentación positiva que recibes de las personas, ¿no? O sea, le dices a tus amigos, no, pues ya va a salir el primer episodio de mi podcast y todos, qué padre, no sé qué, y eso es como que te impulsa. Y la vida pasa, ¿no? O sea, estás haciendo otras, eh, pues tienes un trabajo, probablemente estás viendo cosas de la familia. Hay muchas partes que se pueden involucrar y esta parte de la constancia para ti y para los escuchas, eso es lo que juega un papel más importante, ¿no? Entonces, Sí. yo siempre recomiendo que se aguanten un poquito, ¿no? En vez de que graben el primer episodio y lo publiquen, que graben el primer episodio, lo guardan, graben el segundo, el tercero y el cuarto, guardan todos y luego empiezan a grabar y que sigan teniendo esta rutina, ¿no? Ya después, al final, pues nosotros ya teníamos una rutina muy establecida, sabíamos que todos los domingos grabábamos, ya no teníamos que tener un colchón de episodios para ir sacando. Pero al final seguíamos sacando casi absolutamente cada semana, ¿no? Tomamos algunos breaks planeados, pero esta constancia ayuda muchísimo a que se vuelva una rutina. Y creo que la verdad a mí me encantaría ver más proyectos creativos que duran más tiempo. O sea, está bien Sí. los podcasts que son 7 episodios y están pensados para hacer 7 episodios, o esos blogs que son 3 artículos nada más, está bien. Pero creo que lo más interesante empieza a ser cuando estás creando una comunidad alrededor de eso, estás recibiendo retroalimentación de las personas y estás en el año 2 de estar preguntándote de dónde vienen esas ideas, por qué estás pensando lo que crees, por qué creías que estaba eso totalmente correcto y ya te diste cuenta de que no era exactamente así. Uh-huh. Creo que cuando se vuelve cada vez más enriquecedor. Eso de la constancia es tan importante y yo debo de confesar aquí públicamente que fue gracias a ti que esto no tiramos la toalla. Yo, porque soy la inconstante número uno. Bueno, no en toda mi vida, ¿no? Si no, no tendría yo negocio ni las clases. Pero ese saber que teníamos que grabar, la verdad es que nunca se sintió como un trabajo, una tarea espantosa. Pero no porque hubiera sido difícil, sino yo estoy segura de que si lo hubiera yo comenzado sola, yo no sé si hubiera tardado tanto. Que lo voy a continuar y tengo este compromiso para estar aquí mucho tiempo, sí. Pero si yo hubiera iniciado sin ti, sin el ímpetu de la juventud de ustedes dos, no lo sé, porque comencé blogs 3 veces y ahí están en el ciberespacio Sí, las enseñanzas y las cosas, pero no continué. Entonces, sí, es ya vi lo que que el pasa lunes hablar.
Sí, es lo que pasa con este tipo de proyectos creativos, ¿no? O sea, creo que es muy fácil el caer en ese ciclo de retroalimentación positiva que viene de la emoción por empezar algo nuevo, cuando al final, al, para mí, la porcentaje más grande del valor empieza cuando se vuelve algo a largo plazo. Es cuando en Sí, verdad se empieza a notar para los que escuchan o leen y para quien escribe o produce. guay, sí, Y tienes toda la bueno, razón. y además de este archivo longitudinal y archivo histórico, también, o sea, ese es un archivo personal, ¿no? O sea, para mí es lo que, de manera muy egoísta, de lo que más me gusta del podcast, que puedo regresar al 2014 y escuchar a Ricardo de 25 años hablando con un poco de más ingenuidad, más aferrado a algunas ideas y escuchar pues cómo va pasando el tiempo, ¿no? Y pasaron 7 años y hablamos en el podcast que estabas pensando escribir un libro y escribiste el libro y lo publicaste y Es verdad. de nuevas ideas de proyectos y se abrían nuevas sucursales y creo que cuando empezamos a grabar no había salido a correr nunca en mi vida y ya se, pues obviamente antes estaba hablando sobre cómo es una parte importante de todos mis domingos salir a correr. Grabamos desde no sé cuántos lugares diferentes, tanto tú como yo viajábamos con nuestro micrófono y hasta desde el piso de unos amigos me levanté a las 5 de la mañana en Singapur para que no se despertaran ellos y grabamos un episodio. Creo que nunca se los dije que yo estaba acostado debajo de la mesa de la sala de unos amigos mientras grabamos un episodio. Recuerdo Y que ponías tu alarma porque en sí, Singapur tú tenías que grabar, creo que en la madrugada, pero la madrugada así profunda, 3, 4 de la mañana. no, en Y, Singapur grabamos temprano en la mañana y esta ya, vez era en especial más temprano porque normalmente grababa yo desde mi departamento, pero en eso era unos días antes de que regresara a Mérida y ya. estaba yo durmiendo en el sofá de unos amigos y pues no quería pues no había otra hora, ¿no? O sea, era cuando se tenía que hacer, así que puse mi alarma para despertar a las Sí, 4:30 y sí me pasó una o dos veces que disculpas que no, no me desperté. Un- un- solamente una vez pasó que no sí, escuchaste la alarma y seguiste dormido. Y aquí en Mérida, Diego y yo grabamos juntos en su oficina y recuerdo que estábamos como que viéndonos de qué habrá pasado, qué es raro. la ventaja de grabar con un amigo de toda la vida como Diego, que me dijo, no, seguro se durmió. O sea, ya sabía no, creo que un 0.3% de preocupación, porque ¿qué será? Pero con casi absoluta certeza de que me había quedado dormido. Sí, sí. Y, y creo que eso está padrísimo, ¿no? O sea, podemos, por más, o sea, Ricardo Oye, y Maro del futuro, cuando haga una pausa y regresen a escuchar esto, creo que está súper enriquecedor, ¿no? estuvo Esto, padrísimo. sí, o sea, no sé, creo que no te lo había platicado, pero el 2010 2018 creo, Ujú. fue que cerré Cairo y me dio mucho gusto tomar esa decisión en mis propios términos, cerrar un ciclo de bien, con anticipación, hablando con todos, siendo parte, estuvo muy, muy bonito el cierre. Y pues el último día ya había sido la fiesta de despedida de ¿De Cairo y Cairo? todo. Y antes de que fuera la CFE a desconectar la electricidad, fui, fui una noche y nada más me senté ahí a recordar que habían sido 10 años, ¿no? O sea, hablamos del proyecto longitudinal de Padrecito, pues para mí Ujú. eso y pues así como Cookies lleva muchísimos años, esto igual para mí era un tercio de mi vida, ¿no? Y se me ocurrió y me da muchísimo gusto que se me haya ocurrido. Saqué mi teléfono y grabé un video para mí mismo, ¿no? Nadie más lo ha visto. Grabé un video de como 10 Ujú. minutos eh, hablándole a Ricardo del futuro, Oh, diciendo, wow. oye, date cuenta de qué hiciste, ¿no? O sea, pasan los años, pasa el Qué tiempo, pasan los padre. proyectos, pero esto,
lo hiciste y está aquí, o sea, estás aquí en ese momento, lo estás viendo, y creo que eso nos falta muchas veces, ¿no? Sí. Hay un autor americano, Kurt Vonnegut, que me gusta mucho, que muchas de sus pláticas él empezaba y les decía a las personas que estaban en la audiencia que tomaran una pausa, que vieran a la persona que estaba a su derecha, que vieran a su persona que estaba a la izquierda y que dijeran, si esto no es bueno, no sé qué es, ¿no? O Sí. sea, como tomar Qué esa pausa bonito, para sí. disfrutar ese momento, ¿no? Y él, una persona bastante, que tal vez unas personas calificarían como cínico, pero creo que para él Ujú, muy, ujú. a mí me gusta mucho, resaltando esa importancia de, ok, toma esa pausa y piensa, date cuenta del momento en que está pasando. Y con ese mismo espíritu, quiero decirle a Maru del futuro y a Ricardo del futuro y a Diego del futuro, o sea, qué padre que hicimos esto y grabamos 200 horas de contenido más este episodio. Y nos acompañamos por muchísimas proyectos, muchísimas ideas, inspiraciones. eh, y que esto sigue, o sea, sí, esto se queda y nosotros seguimos, ¿no? Y Y nosotros seguimos. sí es. Así es, Ricardo. Muchas, muchas gracias desde el fondo de mi corazón. Gracias a todas las personas hermosas que nos escuchan, que nos han escuchado y que escucharán algún día este capítulo. Seguimos amigos, seguimos en contacto. Seguiré inspirándome de tus ideas. Gracias por esas palabras, Ricardo. No hay nada más que decir. Eh, Ha sido un proyecto hermoso. Ha sido un privilegio y un honor. Eh, gracias, gracias, Igualmente. gracias. Y bueno, por última vez en Parecito Empresarial. Hasta luego, Maru. Hasta luego, Ricardo. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.